¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Bienvenidos a un enlace especial. Hoy estamos en 3 países haciendo esta conversación. Saludamos primero al profesor Walter Castillo, un amigo de la casa, migueleño, graduado de la Federación Mexicana de Fútbol y también con muchísima experiencia en la parte de cazatalentos y en la parte formativa. Le mandamos un gran saludo, profe Castillo, ¿cómo está? No, buenos días, Carlos. Gracias por la invitación y aquí estamos para ayudar un poco a la audiencia para esclarecer al tema que tocaremos en este momento. Muchas gracias. Y desde Monterrey, Gerardo Jiménez Cantú, exfutbolista, 30 años de experiencia, muy metido en la parte de formación y actualmente coordinador de fútbol en la Universidad UDEM de Monterrey. Él también fue director de Fuerzas Básicas en Cholos de Tijuana. Un abrazo, profe Jiménez, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nos metemos de lleno porque acá en El Salvador hay una gran área de oportunidad en el tema de fuerzas básicas. Sabemos que ese es uno de los talones de Aquiles que tenemos en nuestro fútbol. Entonces quisiera comenzar preguntándole al profe Jiménez cuáles son los puntos clave para montar fuerzas básicas en un club profesional, considerando que en El Salvador esto pues lamentablemente no se ha trabajado con profundidad. Yo creo que uno de los puntos claves es crear la necesidad, o sea, crear la necesidad en el club de un sentido de pertenencia, de un sentido de pertenencia de la idiosincrasia ya sea de la ciudad o del país, para poder crear el espacio que se requiere para poder llevar a cabo el trabajo y el proceso y poder involucrar a los muchachos en un equipo profesional. Pero sí, necesariamente se necesita crear esa necesidad. Pero esa necesidad, en qué sentido, profesor? Mira, cuando tú haces una planeación, por ejemplo, a mí me tocó el trabajo en Cholos cuando tomo la dirección de Fuerzas Básicas y junto con la directiva se crea la necesidad de, por ejemplo, si el equipo lo conforman, no sé, 30 jugadores, se crea la necesidad de que el 30% de los jugadores que conforman ese plantel sean de Fuerzas Básicas. Entonces eso hace que, por ejemplo, empieces a trabajar sobre los muchachos. La directiva te da el apoyo económico, te da el apoyo de instalaciones, infraestructura, pero también te exige que tú tengas el nivel de los futbolistas acorde al equipo que tú tienes. Entonces, eso está súper claro, se dice cuántos jugadores en corto, mediano plazo. De entrada te digo, tienen que conformar, por ejemplo, de 10 jugadores que tú tengas, tienes que conformar 3, tienen que ser de fuerzas básicas. Si tú tomas la decisión que sean 3 o pueden ser 4. Pero eso hace, te digo, que crea la necesidad, los empiezas a involucrar, empiezas a crear ese entorno de tal manera que los chavos también vayan viendo que hay posibilidades de jugar en el primer equipo. Que acá en México pasa mucho que los equipos son muy ricos, como en el caso de Tigres y de Monterrey, el caso de, entonces son equipos que no, que tratan nada más de importar futbolistas, entonces su trabajo en fuerzas básicas pues es de 1 o 2 jugadores cada 2 o 3 años, entonces eso pues no están creando esa necesidad. Ah, comprendo, esa es como la diferencia. Para el profe Castillo, en términos de campos de juego, ¿qué tan clave es que las canchas donde entrenan las fuerzas básicas estén bien? Porque también se habla mucho sobre eso, ¿no? Por ejemplo, acá en El Salvador, muchas canteras, muchas fuerzas básicas, pues se entrenan en unos campos que no están en condiciones. Y se maneja que no importa porque justamente es para formación y se le da la preponderancia a los equipos ya profesionales. ¿Qué piensa usted de eso, profe Castillo? No, en ese caso, en mi opinión, yo pienso que debe haber un lugar digno donde entrenar, porque en la formación es una parte muy delicada en los aspectos cognitivos y psicológicos de cada niño. No asimilan estar entrenando en una cancha mala. ¿Por qué te lo digo? Porque en la edad temprana es donde ellos tienen que aprender conforme a la enseñanza correcta que se les da. Entonces, si la pelota rebota mal, a la hora de decirle cómo hacer el control orientado, vas a tener más dificultades porque la pelota va a rebotar y no la vas a recepcionar y no la vas a recibir como tú quieres. Entonces tienes que parar y hacer quizás jugadas más lentas o repetitivas y pierdes mucho tiempo en ese aspecto porque las canchas tienen que estar
No tiene que ser unas grandes dimensiones, pero por lo menos que la pelota pueda rodar fácilmente. Eso es lo que yo pienso. Ok, perfecto. Y regresando al profe Jiménez, ¿cuántas categorías se tienen que montar? Yo sé que depende de lo que quiera cada institución, pero en un deber ser, ¿en qué edades o en qué categorías se montan estos semilleros? Yo creo que empiezas desde el U12, U12, U13, U14, o sea, lo que llaman Under 12, o sea, a partir de los 12 años se empieza a trabajar en la parte, como mencionaba ahorita el profe Castillo, en la parte de los fundamentos técnicos para ir desarrollando al jugador y para ir creando, porque el futbolista, por ejemplo, a los 12 años, físicamente todavía no está conformado. O sea, ¿qué significa? Que ese niño no va a tener ese tamaño, esa corpulencia, ese físico. Entonces empiezas a trabajar sobre aspectos analíticos y de fundamentos técnicos, que esa es la parte que requiere para ir involucrándolo junto con el fútbol base, que es el fútbol con los partidos y que vaya desarrollándose pues poco a poco hasta que encuentre la madurez y encuentre el nivel óptimo de rendimiento para poder ser parte y ser tomado en cuenta como futbolista. Y profe Jiménez, estas fuerzas básicas tienen un costo, ¿no? Usted lo mencionaba, que el equipo, una vez toma la decisión, pues brinda los recursos, la infraestructura y demás. Para lograr sostenerlo, ¿hay un cobro a los padres de familia o encargados de los chicos? Es que mira, hay un costo, te voy a poner un ejemplo, aquí en México. Hay casos de futbolistas que llegaron a la selección y que tuve la fortuna de trabajar con ellos. Jonathan Orozco, Severo Mesa, Zavala, jugadores que pisaron y fueron seleccionados y que conformaron en la plantilla de Monterrey durante más de 10 años. Yo el otro día hacía cuentas y decía yo, a ver, ¿en cuántos torneos participaron? ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos viajes se hicieron? ¿Cuántos hoteles se pagaron? ¿Cuánto se le pagó al entrenador? Las canchas y todo. Y si tú haces un costo-beneficio con respecto a lo que significa ese jugador o lo que te hubiera costado, si tú lo hubieras comprado, o sea, es infinitamente menor a lo que pudiera ser que tú tengas que comprar un jugador ya hecho, ya conformado, que tú vayas por él al mercado de jugadores. Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, un jugador, te puedo decir que mantiene todas unas fuerzas básicas, o sea, el producto de lo que significa tener un jugador hecho en casa te podría permitir pues no solo bajar los precios, sino que en un momento dado también ser moneda de cambio para hacer cambios o para venderlo y que el club se fortalezca económicamente. Es el caso de Pachuca. Por ejemplo, Pachuca, si tú lo ves, cada 2, 3 años saca 4, 5, 6 jugadores al extranjero. Entonces es un equipo que ha hecho futbolistas y se mantiene en base a la venta y a la formación de ellos. Ahora, en ese mercado de formar futbolistas y lucrarse positivamente, ¿verdad? De ellos en la venta en el mercado internacional, la realidad, profe Castillo, es que El Salvador no somos una máquina exportadora. Al contrario, tenemos muy pocos jugadores que sacamos al exterior, que se venden. O sea, no somos una referencia en la exportación de jugadores. ¿Cómo se puede? Es que en ese aspecto, como estaba platicando con mi amigo Chagui, es que si no hay talentos no puede haber exportación. Si no hay talentos no puedes mostrar en la vitrina a jugadores que vayan a la selección. Primero hay que darles participación en los equipos donde ellos juegan para mostrarse en la selección en partidos amistosos y darles 15, 20, 30 minutos para que vayan agarrando experiencia. Y quiero aclarar porque en El Salvador no utilizamos la palabra fuerzas básicas. La palabra fuerzas básicas significan en El Salvador lo que son los semilleros, desde donde comienzan a formar los jugadores que son invitados en las escuelitas que pone cada equipo. Correcto. Son las escuelas. Adelante, profe Jiménez. Sí, o sea, lo que ahorita aclara el profe Castillo es que en El Salvador se refieren a fuerzas básicas como si fueran escuelitas. Aquí en México, por ejemplo, los clubes ponen escuelitas donde los papás van, llevan al niño y pagan dinero para que a sus hijos se les enseñe a jugar fútbol.
después se hace un filtro, van visores y captan a los mejores jugadores que consideran que pueden tener un proceso formativo en un club de fútbol profesional. Ahorita lo que comentabas del pago, esa parte es, yo creo que a partir de los 8 años, a los 12 años, es cuando le llaman escuelitas aquí en México, la escuelita de Monterrey, la escuelita de... Entonces esas escuelitas, pues sí cobran, pero los visores los captan, a partir de sus escuelas los captan y bueno, algunos de sus jugadores que conforman sus fuerzas básicas vienen de esas escuelitas, no todos, ¿verdad? Pero algunos. Era lo que hablábamos, Carlos, se le llaman pilotos a la gente que tiene buena solvencia económica y quieren que su hijo pertenezca a tal club, entonces pagan, pero ese niño está en aprendizaje. Cuando ese niño ya tiene un roce de los 8, 9 a los 12 años, que es donde entra la etapa de competencia, entonces ya vienen los visores y hacen filtros. Cuando decimos filtros, empiezan a seleccionar los niños que van a participar y que les ven cualidades para entrar a las fuerzas básicas. Son visorías que le llaman. Sí, las visorías. Ok, excelente. Ahora, en todo ese apartado es clave justamente lo que ustedes están planteando, ¿no? Tener personal profesional para hacer las visorías y para luego entrenar a los chicos. ¿Qué características tienen que tener estas personas en la parte de visoría y hacer el filtro y en la parte formativa, ya para agarrar a los talentos y desarrollarlos hacia un primer equipo? Profe Jiménez. Primero tienes que marcar un perfil. Por ejemplo, es muy parecido el perfil que marca el futbolista profesional. O sea, te puedo decir que el perfil de un club a otro es muy parecido, ¿no? O sea, quieres un jugador fuerte, un jugador rápido, un jugador resistente, en capacidades condicionales, en capacidades técnicas, toma de decisiones, veloz, que tenga definición o que sepa defender. En esa parte, cuando se hacen los escauteos, hay gente que tiene esa capacidad. O sea, se toma un formato donde vas viendo que un jugador, por ejemplo, en las tomas de decisiones o en los pases de precisión, pues el tipo de 10 pases te pone 8 pases correctos. ¿Por qué? Porque utiliza bien la cara interna del pie, porque tiene técnica. Entonces esos son los jugadores que en un momento dado en un filtro vas tú seleccionando. Y después, bueno, se va haciendo cada vez el filtro más chiquito, más pequeño porque, por ejemplo, el mejor de cada colonia haz de cuenta, imagínate que tú tienes 10 colonias y escoges a 10 niños y el mejor de cada colonia va a un club. Entonces, ¿qué significa? Que la competencia es más fuerte, que el nivel es más alto y entonces va a haber una exigencia mayor y ahí te vas dando cuenta si el muchacho en ese proceso, también pasa, en el proceso de los años, va siendo congruente en el crecimiento. En la parte que mencionabas ahorita de la gente, pues es importantísimo. Por ejemplo, tú tienes un entrenador, un buen formador que te ayude a formar 30 niños, imagínate, con 2 buenos formadores, forma 60 niños. O sea, esa parte, aunque pareciera que no le dan la importancia, los formadores son súper importantes y a veces pasan los jugadores profesionales, pues ni se acuerdan de ellos, o sea, de quiénes los formaron, quién les enseñaron a pegarles de cierta manera. ¿Quién tuvo la paciencia para esperar a que tuviera el desarrollo? Porque en el nivel profesional no te espera nadie. O sea, tú tienes que dar resultados y si no los das, pues obviamente eres cambiado o eres alejado. Esa parte que es la diferencia en el proceso, donde no hay cosas instantáneas. Todas las cosas son procesos y eso hay que tener paciencia. Y a veces no tenemos no estamos dispuestos a pagar el precio de la paciencia y del desarrollo. Como por ejemplo, Chagui, cuando fuimos a Cerritos en California, ¿te recuerdas? Llegaron 460 alumnos. ¿Cuántos alumnos se pudieron filtrar y llevar a las fuerzas básicas de Tijuana, si te recuerdas? Sí, y la verdad, mira, yo siempre he pensado que hay cosas que son súper importantes en un proceso. La parte personal del muchacho, con ellos no se puede uno meter, o sea, no puede faltar al respeto en el sentido de que si el muchacho, pues no sé, o sea, si se equivoca o no se equivoca, a veces somos muy exigentes, somos muy radicales en la toma de decisiones y de repente no tenemos la paciencia para ver que un muchacho que en cierto momento no ha desarrollado ciertas habilidades, las va a desarrollar
y va a terminar siendo profesional. Entonces, hay muchos, Brandon Vázquez es un caso, que está en Cincinnati, no creo que lo tuvimos en Cholos. Es un muchacho que tenía, que de repente dudaba en sus capacidades, y ahorita pues es un muchacho que está en su nivel más alto y está seleccionado nacional americano Estados Unidos. de Estados Unidos, y es un muchacho que pagó el proceso, y yo te recuerdo de que falló penales y la gente se metía con él y en nivel de fuerzas básicas. Entonces, pero yo, por ejemplo, considero que El Salvador para mí es un gran país, yo creo que es un país futbolero, que es una cuestión de puesta de acuerdo entre la gente que ocupa los puestos administrativos y deportivos, pero que sí se pueden hacer grandes cosas. Me imagino que sí es un país que sí pudiera hacer cosas pues grandes, sobresalientes, y volver a los mundiales y ser una selección representativa de su país como siempre, como lo había hecho anteriormente, ¿verdad? Ojalá Y que no le sí. digan mucho a Carlos Vides porque le clavaste un gol al equipo de sus amores ahí en el Coliseo de Los Ángeles. Firpo versus, ¿te recuerdas? A mi Sí, Firpito. pues, no, pues, pero eso era fútbol, y era, yo la verdad tengo amigos salvadoreños y son grandes personas. Tú eres una gran persona, Castillo, y tienes muchas ganas de ayudar a tu país, yo creo que es un buen país, es un país futbolero. Yo de mi época me acuerdo que es muy futbolero, y es una cuestión nomás pues de convicción más que todo, que el apoyo tanto económico como el apoyo que se tenga que dar, y que escojan la gente adecuada también, porque a veces te equivocas con las personas. Correcto, eso pasa bastante también. Y también tenía una duda con el tema de la educación, porque lo que pasa aquí en El Salvador mucho es que los padres, cabal, llevan al chico a la escuelita, que no necesariamente es de un equipo profesional de acá, sino que acá sobre todo hay escuelas privadas, academias y así. Pero en realidad el fútbol no lo ven como una opción de vida para los muchachos, sino que es más como para que vayan a jugar un rato y estén en algo positivo, pero lo que buscan es que se gradúe de la universidad en alguna otra carrera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es en México? ¿Cómo forman a los jugadores en la parte educativa? No, bueno, mira, yo ahorita tocaste el tema donde yo he estado de las dos partes. Mira, un día yo trabajé en Monterrey en Fuerzas Básicas, y un día llegó el presidente del club y me dijo: mira, aquí tienes 20 becas deportivas, 20 becas académicas para los muchachos, este, para que estudien en diferentes instituciones que cobran muy caro acá en Monterrey. Yo estaba muy emocionado porque dije: "Uy, aparte de hacer futbolista, voy a tener la oportunidad de complementarlo con una carrera". Cuando pongo las becas en la mesa, resulta de que todos los muchachos, solo uno que jugó también en la selección, que se llama Mier, que se apellida Mier, escogió una beca para una universidad. Los demás ninguno quiso agarrar. Después, cuando yo platico con los muchachos, me decían, me comentaban que había becas para carreras técnicas de lavar, de arreglar lavadoras o de arreglar carros. Y yo no entendía, pues, que no era para todos, ¿no? La parte académica también no creas que es fácil, o sea, complementa. Hay muchos muchachos pues, que son muy buenos para jugar fútbol, pero no tienen esa capacidad. Y entendí que no era para todos. Ahorita me toca estar en una institución donde los jugadores no van a ser futbolistas profesionales, van a ser profesionistas, van a terminar una carrera profesional, pero ellos pertenecen a la universidad y juegan fútbol, y ese fútbol les permite tener una beca, y esa beca les permite, por ejemplo, si la escuela vale 10 pesos y tiene el 50% de beca, pues nomás pagan 5. Pues es como un tipo de pago que también les dan por medio de una beca y por medio del fútbol, pero es diferente, todo diferente. El trato, el trato en el sentido de la exigencia, ¿no? El trato siempre tiene que ser, o el trato humano tienes que ser una gran persona, pero en la parte de la exigencia, pues ellos tienen que terminar su carrera, y a veces se prioriza la parte académica sobre la parte deportiva. Entonces, ahí te cuento las dos partes y cómo son, ¿no? Sí, sería clave ver cómo se integra a las universidades privadas acá en El Salvador para que hicieran parte de este tipo de proyectos, ¿no? Que al final son gestiones, pienso que debe hacer la propia dirigencia de los equipos como Alianza, Paz,
bueno, Firpo mismo y demás, ¿verdad? Pero esas son justo las carencias que vemos y que nadie da como el paso. Le quiero preguntar al profe Castillo, a la distancia, profe, usted, bueno, está radicado en Estados Unidos, en Baja California, ¿verdad? Sí, estoy fronterizo con Tijuana, me queda muy Fronterizo con cerca. Tijuana. Ahí está. Entonces, ¿cómo ve, digamos, como un estatus de lo que usted ve en la parte de formación en el fútbol salvadoreño en este momento? Yo lo veo muy mal porque he escuchado, por ejemplo, bueno, que escuché unos comentarios la otra vez del profesor Tiganá. Lo voy a hacer como de forma constructiva, no negativa. Él decía de que pedía que el partido lo pospusieran para otra fecha porque tenía nada más el recurso de utilizar jugadores de las reservas. Entonces, eso lo puso como algo, no sé si negativo, no sé la manera cómo expresarlo para Como una no... razón, como una Sí, excusa para... Ajá. ajá, como una razón, ok, y es lo que estamos trabajando nosotros, crear un ADN de los jugadores para un equipo para que cuando se requiera, esos jugadores de reserva ya están listos para reemplazar a algún jugador lesionado o un jugador expulsado o es llamado a la selección. Entonces, desde ese aspecto yo lo veo que está muy mal porque escucho los programas en la radio, veo en internet y veo los canales y nadie le da el valor necesario, que es muy urgente que empecemos a trabajar desde la etapa de formación, porque a futuro se van a ver los resultados, se va a ver mejor calidad de futbolistas y como estábamos hablando anteriormente, se necesita pues fútbol, estudiantes que jueguen fútbol, entonces que tomen el fútbol como un privilegio, porque la carrera de futbolista es muy corta y cuando tienen educación, ahí vienen los valores, la ética y moral y un jugador se expresa mejor ante las cámaras y también tiene ya una idea de lo que va a ser su futuro como futbolista. Entonces, a eso es lo que nosotros nos referimos. Hay que vender jugadores y por la venta de un jugador tienes para pagar todo un plantel. Eh, Evitar, ¿cómo se llama?, las carencias de los pagos de planilla y todo eso. Entonces, no es tirado a la basura ese dinero. Hay que formar jugadores, hay que debutarlos también. Como dice Chagui, si no hay talentos, no hay debut. Si no hay talentos, no hay exportación. Si no hay talentos, el nivel es bajo. Entonces, tienes que comprar jugadores de afuera y traer jugadores de tercera y jugadores amateur, jugadores que si le buscas un historial, no vas a tener ni pista de ellos porque llegaron ahí de la casualidad, pero como son extranjeros, les toma mucha importancia y cuando a veces en el país pueden tener la solución. Perfecto. Profesores, para ir cerrando, le pido al profe Jiménez, si usted pudiera tener un 1-1 con algún dirigente de la primera división de nuestro país que no está tan convencido del tema de crear un semillero o unas canteras, ¿qué le diría para motivarlo? Bueno, decirle que no es primero no es ahorita del tema anterior, no es un impedimento. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de terminar una carrera de ingeniería, o sea, no es impedimento el hecho de dedicarte al fútbol y no poder, ahorita con las redes, con el internet, con todo, con las clases virtuales, o sea, no es un impedimento poder terminar una carrera. Si es una situación donde el padre exige que también tenga una carrera el muchacho, pues la puede hacer eso. En el aspecto de la parte que mencionas ahorita, yo creo que también tiene que ser alguien que esté convencido, o sea, que realmente esté convencido y que tenga los recursos para poder hacerlo y que encuentre, por ejemplo, las personas indicadas. Hay muchas personas que, pues, que saben del tema en el aspecto de la formación y hay muchas personas pues, que venden esa información y realmente no están preparados. Y al final, pues, el directivo a lo mejor se siente decepcionado o se siente traicionado por gente que en un momento dado pues nomás está a la espera de buscar sacar provecho en alguna situación como esa.
Es lo que te mencionaba ahorita. Yo viendo el contexto, por ejemplo, yo te puedo hablar a lo mejor aquí de México, pero platicando con Castillo y viendo lo que es el país y viendo las oportunidades que tuve yo cuando me tocó jugar contra jugadores salvadoreños o los salvadoreños que vinieron a México, pienso que es un país, casi te puedo decir que el salvadoreño es como el mexicano, o sea, lo veo con la característica de resistencia, hábil, un jugador con muchas ganas, y no le veo cuál sería la limitante más que una situación de que como país pues no quieren hacerlo, o sea, no están dispuestos a pagar el precio. Es difícil, como decías tú, se están resistiendo mucho, están viendo que otros países están evolucionando y ellos no, porque yo no le veo o sea, por cuestiones futbolísticas y por el país que es tan futbolero, no le veo la situación del por qué no se exportan jugadores. A mí se me hace un gran país, se me hace un país que tiene que tener, porque es futbolero. A veces no tanto, ahorita mencionaban la cuestión de las características de las canchas y que si tienen que ser o buenas o no canchas. Si tú te fijas y vas a un barrio, a veces las canchas pues son piedras y son boludas y todo, y sobresale un tipo que sabe controlar una pelota con una facilidad en una situación, en una cancha que no es pareja. Entonces, ¿cómo me explicas a mí que necesites una cancha tan pareja? Sí se requiere, o sea, si tú tienes los recursos para tener una cancha buena para desarrollarlo, vamos. Pero si no los hay, vamos de poco, o sea, de poco arreglando la cancha para que se pueda hacer. Pero si es por una cuestión de no querer, ahí es donde te digo, es lo mismo con el futbolista. Tú agarras a un futbolista y tiene talento, pero no quiere jugar al fútbol, pues no lo vas a poder ayudar. Yo creo que pasa lo mismo con un directivo, o sea, tiene los recursos, y no quiere y no está convencido, pues ¿cómo lo convences? O sea, porque te voy a decir por qué es difícil, porque el proceso no es que te diga de hoy a mañana ya tenemos los futbolistas ya formados. Y me ha tocado muchos casos donde el futbolista está con el primer equipo y te lo regresan porque trae problemas, algún problema que pueda llegar a tener. Entonces el proceso no es fácil, pero hay que pagar el precio y vale la pena. Es proceso, es paciencia y estar convencidos. Entonces, eso es lo que podemos sacar. Paciencia y perseverancia. Son esos detalles que hay que hacer. Perfecto. Agradecidos por el tiempo para los dos, de verdad, profesores. Muchas gracias para nuestra audiencia. Profundizar un poco en estos temas es importante. Ojalá que estas gotas de conocimiento pues también llegue para la dirigencia del país y que comencemos a tomar decisiones diferentes. Muchas gracias, profesor Castillo. Bueno, sí, gracias por la invitación y estábamos ahí platicando aquí con el compañero Jiménez, que ganas nos sobran, voluntad nos sobran para llegar a dar clínicas allá en El Salvador, que seamos invitados y que nos tomen en cuenta, porque hemos tocado puertas. En el caso mío, he viajado, he estado mirando de cerca los entrenamientos, los equipos y veo que urge ayudar y asesorar para que evolucione nuestro fútbol, porque hay muchas cosas que corregir y veo que lo económico es como un pretexto cuando sí se puede trabajar con bajos recursos y nada más está de querer y de convencer a los propietarios y a los directivos de los equipos de El Salvador. Perfecto, profe. Muchísimas gracias a todos y nos vamos despidiendo. Muy amables por este enlace y que no sea la última y seguimos platicando de fútbol. Un abrazo desde Salvador Fan Club.